Los juegos de terror son algo que a todos nos encanta. Con el tiempo van saliendo cada vez más títulos basados en tendencias del momento o de propios juegos independientes. Y hay un caso en específico, el cual explotó cuando el internet tenía como foco principal todo el tema de la deep web, páginas de terror, videos supuestamente prohibidos y un montón de investigaciones tanto falsas como reales. Del juego que te voy a hablar a continuación es de Sad Satan. Varios youtubers ya hablaron del tema, pero esta vez me gustaría hablar más a fondo debido a que es un tema el cual me llamó demasiado la atención. Para empezar a indagar tenemos que conocer de qué se trata. Sad Satan es un videojuego programado en el motor gráfico Terror Engine, mismo programa que se utilizó para videojuegos de ese momento como Slendy Tubbies, que permite a los usuarios diseñar y compartir experiencias y videojuegos en primera persona con una facilidad a diferencia de otros motores gráficos. El menú es simple, tenemos opciones para empezar a jugar, el apartado de cómo jugar, ajustes, créditos y la opción de salir. Solo que hay un par de opciones las cuales se esconden en una trampa, por así decirlo. Al apretar How to Play, en vez de lanzarnos una imagen explicando los controles o objetivos del juego, nos muestra en pantalla una imagen explícita real de una persona, la cual obviamente no puedo detallar ni explicar, pero ya se harán una idea. Lo mismo sucede con el botón de créditos. Al empezar nos encontramos en una sala completamente oscura y con una lámpara la cual no tiene mucha utilidad en sí más que iluminar. Al abrir la primera puerta, el escenario que nos topamos son pasillos lineales, los cuales nos llevan tanto de principio a fin, y mientras seguimos en el transcurso del juego vamos a ir escuchando audios y viendo imágenes, las cuales también esconden algún que otro secreto. Como es el caso de la banda sonora principal del menú, que se encuentra en reversa, la cual proviene del videojuego Hong Kong 97. Hong Kong 97 es un videojuego de disparo simple que fue creado para la Super Famicom y distribuido sin licencia en Japón, el cual comparte algo parecido con Sad Satan, ya que al morir, en este juego tenemos una pantalla de Game Over con una imagen explícita real de una persona sin vida, la cual fue extraída de un VHS antiguo de contenido relacionado a las guerras y accidentes. También en el juego podemos encontrar imágenes de personas con un historial horrible, como es el caso de esta foto que aparece aleatoriamente a lo largo del juego, el cual esta persona se llama Sir Jamie Savile. Fue un presentador de televisión en BBC y nombrado caballero por la reina Isabel II. Tras su muerte en 2011, se dio a conocer que esta persona fue uno de los pedófilos y abusadores sexuales más prolíficos y depredadores en la historia del Reino Unido, con un historial de hasta 500 personas, incluidas muchas víctimas que eran menores de edad. O esta imagen, la cual es el rostro de Tsutomu Miyazaki, un asesino en serie con varias víctimas, las cuales también lamentablemente muchas de estas eran menores de edad. Más adelante voy a tratar de explicar de igual manera la relación con todas estas imágenes, pero por ahora sigamos con el gameplay. Luego de seguir por estos pasillos unos 5 minutos, encontramos una llave, lo cual nos desbloquea una puerta, y al entrar caemos a un pasillo en el cual estamos encerrados y sin poder salir, dando así por finalizado el juego. El juego es así de simple, tiene una duración de unos 7 minutos y fue el que toda la gente que quiso probar lo jugó. Pero bien, una vez que sabemos cómo es el juego, tenemos muchas preguntas. Primeramente, ¿de dónde salió este juego? Para saber esto tenemos que volver al año 2015 y conocer a Shame. Shame es una persona a la cual, en base a su información encontrada en su página de Twitter, reside en Ireland. Aunque también llama la atención que tiene RTs en post del equipo argentino Boca Juniors, por lo cual podría ser de cualquiera de los dos países mencionados. Él era un usuario muy activo en Reddit y un fanático de videojuegos de terror, más centrado en los videojuegos japoneses, el cual tiene un canal de YouTube llamado Obscure Horror Corner, el cual subía gameplays jugando a estos videojuegos. El 25 de junio de 2015, James subió lo que se titula Sad Satan Parte 1, el cual era una versión completamente diferente a la cual les acabo de describir hace un rato. Esta versión no contenía ningún tipo de material explícito y tenía una duración aproximadamente de 50 minutos. 2 días después, James subió la parte 2, 3 días después la parte 4 e incluso existió una parte 5 la cual James borró misteriosamente. Y acá quiero dar un pare debido a que mientras estaba editando el video y tratando de buscar alguna captura de la parte 5, gracias a la Wayback Machine logré dar no solo con la parte 5 subida en su canal, sino con el video en sí.
el cual, como comenté, es completamente diferente a la versión clon, contando con una persecución, una mecánica en la cual el jugador podía morir, y realmente en ambos juegos tenemos el mismo resultado final, ese pasillo sin salida. El juego era algo parecido a lo que les mostré, y esto llamó tanto la atención que le hicieron una entrevista para preguntarle de dónde había sacado este juego tan extraño. Su respuesta fue lo que lo empezó todo. James afirmó que el juego se lo había mandado a un seguidor anónimo, quien le dijo que lo había encontrado en la Deep Web. Supuestamente este enlace había sido compartido originalmente por un tal ZK. Como es de esperarse, la comunidad de internet es rápida y las dudas no tardaron en aparecer. Cuando le preguntaban a Shane por qué no compartía el link de descarga como hacía en todos sus videos, su primera excusa fue que borró el juego porque le daba miedo, que al cerrarlo se le abrían blocs de notas con mensajes raros en la computadora, pero que esto nunca fue comprobado cuando se lo pidieron. Con el tiempo Shane accedió a brindar el link original de la Deep Web, el cual era el siguiente. Pero no tardaron en darse cuenta que el link era un enlace erróneo. Y que además los enlaces de la Deep Web con formato .onion de esa época no podían contener el número 9. Al James ser descubierto, borró el enlace de todas las descripciones y sin decir absolutamente nada y acorralado por las mentiras, cambió su versión de la historia comentando que en realidad no quiso compartirlo debido a que el juego contenía imágenes explícitas y contenido relacionado a menores de edad. Algo que él había negado rotundamente en declaraciones anteriores e incluso era imposible debido a que la versión que él subía a YouTube no mostraba nada de eso, por lo que se sospechaba que probablemente James había modificado el juego para poder subirlo a su canal. ¿Qué pasa con esto? Si James descargó el videojuego, al ser programado y compilado con Terror Engine, él necesitaría tener el código original del juego para poder editarlo y quitar las imágenes, algo que es imposible a menos que él mismo fuera el programador del juego. Justo antes que esta segunda entrevista y declaraciones salieran a la luz, el supuesto usuario ZK apareció de la nada subiendo un link para que todos puedan descargar y probar Sad Satan. Pero había un problema enorme. Esta versión no era la que James había jugado, sino como lo llamaron en los foros, era un clon de la versión original. Mientras que el juego original duraba casi una hora, esta versión de ZK duraba apenas 7 minutos. La versión jugada por James contenía mecánicas diferentes, persecuciones, diferentes enemigos, la cual esta versión no tenía nada de esto. Y lo peor de todo es que esta versión sí contenía las imágenes explícitas y además contenía un virus. Ahora bien, sabiendo un poco de la historia de Obscure Horror Corner y de dónde salió, ¿qué hace a Sad Satan un juego tan oscuro como se lo describe? El juego, como comenté, es simple, pero lo que de verdad genera ese miedo, que perfectamente lo podemos catalogar como un horror psicológico, es el trasfondo de las imágenes y audios a lo largo del juego sin ningún fin ni razón. Todas estas imágenes que les comenté están relacionadas a criminales con una lista de actividades parecidas. Jimmy Savile, Tsutomu Miyazaki o incluso Rolf Harris, acusado de múltiples abusos contra menores, el cual también aparece en el juego. También los audios como la banda Hong Kong 97 en reversa, un audio en reversa extraído de la Guerra Fría, el cual está sumamente distorsionado. Una entrevista a Charles Manson, líder de una secta estadounidense, o referencias a, por ejemplo, la Dama de la Justicia con los ojos vendados, lo cual Reddit lo suele representar como que la justicia en sí no es ciega. También cabe recalcar una imagen la cual se titula G5. G5 es la imagen que aparece al final del juego una vez que caemos en ese pasillo sin salida. La imagen por la cual los youtubers que jugaron Sad Satan se quedaron en shock. Esta imagen es un acto explícito contra un menor de edad, el cual obviamente no puedo describir. Pero lo que esto termina de escribir es que Sad Satan es un intento de horror psicológico mediocre llevado al extremo con recursos completamente innecesarios e incluso ilegales. Por esto, luego de analizar Sad Satan a profundo, ¿cómo continúa esta historia? Tras la fuga de Sad Satan True, la supuesta versión clon y recortada del original,
El nombre de James quedó completamente manchado. La gente lo acusa de distribuir material ilegal disfrazado de un juego indie. James se defendió afirmando que él no había hecho el juego, que lo que rondaba en internet era un clon realizado por una persona anónima y que por todo este tema de la toxicidad que estaba recibiendo, estaba pensando seriamente en cambiarse el nombre de usuario y desaparecer completamente. Lo cual, así fue. Luego de la parte 5, la cual fue borrada, James no volvió a subir ningún video a su canal en Obscure Horror, e incluso dejó su cuenta de Twitter inactiva tras lo sucedido. Pero como siempre, los usuarios de internet hicieron lo que mejor saben hacer. Investigaron a fondo los archivos internos del clon subidos supuestamente por ZK, encontrando la ruta del directorio donde se había compilado el juego, y lo que terminaron de encontrar fue la prueba definitiva. Como pueden ver en pantalla, el juego fue compilado en una PC donde el nombre de usuario era James. Él mismo se defendió a que fácilmente alguien pudo haberlo modificado para perjudicarlo a él, pero luego de lo que sucedió, nunca más se volvió a saber sobre James. Con todo lo sucedido, nunca tuvo una resolución completa, nunca se encontró la versión original de 50 minutos, la cual se da por hecho que fue creada por James, y al entrar este acorralamiento de toxicidad jamás salió a la luz. Se cree también que ZK fue un troll anónimo el cual recreó la versión parecida para aprovechar el furor que estaba teniendo el juego, pero con todas las declaraciones de James, las cuales fue modificando a lo largo de las entrevistas y contradiciéndose, la más acertada es que James creó todo. James creó el juego y se hizo pasar por un tal ZK, probablemente como una estrategia de marketing para atraer audiencia a su canal, y más sabiendo que por allá del 2015 todo el tema de la Deep Web estaba en boca de todos, por lo que fue un proyecto que se le fue completamente de las manos. Y es así como concluye el misterio de Salsatán, no como un juego indie revolucionario ni una obra maestra, sino como uno de los experimentos y misterios más turbios de todo el internet. Un juego en donde el miedo no era generado por screamers ni enemigos, sino por el trasfondo de sus audios e imágenes que involucraban a personas de la vida real. Si te gustó el caso como a mí, que la verdad que me centré bastante haciendo el video y bueno, querés que traiga más contenido al canal relacionado a videojuegos y misterios, déjamelo saber en los comentarios que me ayudaría muchísimo para seguir investigando. Hace bastante que quería hablar de este tema, pero no encontraba el tiempo para dedicárselo, así que capaz voy a estar un poquito más activo en el canal. Por último, también me gustaría mencionar que tengo un canal secundario en el cual subo clips o videos jugando con amigos, así que si quieren pasarse lo dejo en los comentarios y bueno. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la investigación, así que nada, muchísimas gracias por ver.